Bueno, pues, primero muchas gracias para Adolfo y a Fren, a toda la organización, por invitarme y por la paciencia que tenéis. Porque el miércoles estaba muy preocupado de cómo soltar este tostón sin que os durmáis. Y no sé cómo hacerlo, pero bueno, lo iré solventando según vaya soltando la historia. Lo que también, ya aprovechando también, como hay más tiempo, también la habéis cagado, ya voy más holgado, quería también aprovechar para dar las gracias al Hospital de Día, por todo el trabajo que os presento se hizo en el Hospital de Día, en el Nicolás Peña, y sobre todo pues a Rafa, que un poco de representación de todo el hospital que está aquí, y a Mamen, que no pudo venir, a Mari Carmen Vallejo Curto, que está haciendo tesis con nosotros, que está a punto de leerla, que es un poco, gracias a ellos y a todo el servicio, que son los que pueden que nosotros, digamos, podamos hacer todas estas fricadas que os estamos contando, se pueden llevar un poco a cabo, ¿no? Y también aprovechando que como si siempre me veis aquí mi jeta y me estáis aguantando a mí, detrás mía hay gente que de hecho sabe más que yo y son los que trabajan de verdad, que es de la tenéis ahí en la cuarta línea, es decir, que va a decir a Patri, a Cintia, a Luis, a Marta, a Tania y a Daniela, que también está a punto de leer su tesis el año que viene, aunque diga que no. Ella es la que controla mucho de proteómica, que son los que están detrás de todo ese trabajo, es decir, son ellos realmente los que están en el laboratorio trabajando y arreglando mis problemas, casi como se puede decir, ¿no? Entonces, empezando un poco, presentándose el trabajo que hicimos, como decía, es la parte del Triskel hecho en pacientes esquizofrénicos, que se hizo en el Hospital de Día, ¿no? Pues se hizo con muestras de saliva y se hizo solo con ese grupo de pacientes. Y un poco el objetivo de todo ello siempre es la misma historia, ¿no? De cómo pasamos de la medicina tradicional que conocisteis desde hace años, cómo se pasó ahora, nos movemos un poco gracias a la genómica, casi se empieza a hablar ya la medicina por grupos, y de lo que se habla siempre y que yo creo que se dice en casi todas las charlas, conferencias y de todo, aunque luego no se hace, ¿no? Por falta de presupuesto siempre y también de conocimiento, que es la medicina personalizada, ¿no? Que lo que trata es un poco el planteamiento, de hecho, que puso Adolfo en su charla, ¿no? El ejemplo era que había puesto de pasar dos test, los que queráis, que evalúan lo mismo y os salen diferente. Dice Adolfo, ¿y cuál cogemos, no? Pues la cuestión de todo esto y lo que tratamos de hacer en el laboratorio es transformar todas estas partes, todos estos programas de rehabilitación neuropsicológicos que tenéis un montón de ellos, tenéis muchísimas herramientas, transformarlo a algo molecular, a esa medicina molecular, ¿no? que le queremos llamar, y que lo que sirva es de complemento. Es decir, yo no creo, salvo sorpresas, que se llegue nunca, sobre todo en el campo de la psiquiatría, a que algún test de alguna molécula en concreto dé un diagnóstico fantástico y sea ya la panacea de la medicina, ¿no? Sino que va a ser un arma más en todo el arsenal terapéutico que tenéis para hacer esa evaluación que necesitáis hacer, ¿no? Es decir, cuando tenéis esa duda, pues lo que hace un endocrino, pues cuando pide sus analíticas, que en el fondo lo que hace es ayudarse para establecer su diagnóstico. Pues esa parte es lo que falta en psiquiatría, y en este campo de las drogodependencias, ¿no? Esa parte molecular que de momento no hay y que, bueno, nosotros por lo menos trabajamos para intentar lograr, digamos, hacer ese apoyo para que vosotros podáis lograr ese diagnóstico y luego el futuro tratamiento. Para ello, Olga ya os lo presentó, pero lo que hicimos es la parte, pues está la neuropsicológica, obviamente, ¿no? Que el Triskel, pero luego a mayores lo que se hizo en el grupo del Nicolás Peña fue tomar una muestra de saliva, ¿no? ¿Y por qué saliva? ¿No? Porque obviamente en un hospital sí que podríamos tomar otro tipo de muestras. Todo esto nació un poco por el proyecto del Triskel que tenemos con el Plan Nacional de Drogas, ¿no? Que es lo que tratamos de adaptarnos es a la realidad clínica que tenéis vosotros, ¿no? Es decir, no se puede pinchar a todos los pacientes, ya por cuestiones éticas y porque a lo mejor no están los dispositivos montados para ello. Entonces
si algo se descubre, ¿no? Se pueden hacer en muchos tipos de muestras, pero si realmente queremos llevarlo a un servicio o a una consulta, tiene que ser real, ¿no? De nada vale que os diga que no, si medimos esta proteína en la corteza prefrontal, ya tenéis el diagnóstico, tratamiento y hasta la cura. Dice, da igual, no puedo llegar a la corteza prefrontal a cogerle ese trocito de neurona que necesito. Pues el objetivo de todo esto es en adaptarnos a vuestra realidad, intentar sacar algo, ¿no? Y por eso es la saliva. En concreto, pues en estos pacientes se le tomó muestra de saliva cuando se hizo la evaluación pre y la post, y se hizo muy cerquita del hospital. Es un aparato del instituto, pero está obviamente porque es terriblemente caro y muy difícil de mantener, está localizado en la Universidad de Vigo, el Orbitrap, que es la parte, digamos, que hace toda la secuenciación. Y luego el objetivo de todo ello es intentar hacer la correlación neuropsicológica con esa parte molecular. Para ello, no os asustéis, no me voy a liar con esto, pero en este proyecto en concreto era una fase previa al proyecto, digamos, del Plan Nacional de Drogas. Y una cosa que tuvimos que hacer fue aprender. Es aparentemente sencillo decirle, bueno, cojo una muestra, la preparo en el laboratorio y se la llevo allí al servicio de proteómica y luego vemos a ver qué ocurre, ¿no? El procesamiento, aunque es sencillo, el poner a punto la técnica dentro del aparato, es decir, en ese cacharro que veis ahí lo que se hace es inyectarlo, pero hay que poner a punto el cómo metes las muestras, las columnas por las que pasan van variando, la velocidad a la que pasas la muestra también la vas variando. Todo eso hace que intentes conseguir un perfil, ¿no? Que te diga, digamos, qué proteínas hay y bueno, lo bueno de este cacharro es que te saca también la secuencia de las proteínas, ¿no? Y las cuantifica. Pero todo esto en este experimento, digamos, se usó para aprender, para intentar sacar, tenerlo todo listo para cuando el año que viene, de hecho, analicemos las muestras del Triskel hecho con los pacientes de drogodependencia. Y de hecho, perdimos alguna muestra, no por ello, sino porque en el proceso, digamos, de aprendizaje, alguna muestra pues la tuvimos que medio sacrificar, ¿no? para poder sacar todo esto. Una vez que tuvimos todos los datos, lo más farragoso de todo esto es analizarlo, por eso te saca una lista de proteínas muy grande, se cuantifica, se hace por análisis bioinformáticos, pues aquí que Daniela es la experta en ello, es la que se van sacando, digamos, candidatos. También una parte importante de esto es que para lo que vale esta técnica, que es muy potente, es para sacar candidatos, que es un poco el objetivo de todo ello. Luego requiere seguir procesando las cosas para intentar validarlo, ¿no? Para que vosotros os lo creáis, ¿no? Y esa validación que requiere pues ya muchos más pacientes de diferentes sitios, etcétera, etcétera, pero ya con unos candidatos más concretos. De primeras, cuando hicimos la analítica de las muestras de saliva, salieron unos 1037 proteínas salieron en saliva, que más o menos quedamos así muy contentos porque sí que se ajustan bastante bien a la realidad un poco. En este campo no hay nada hecho, pero sí que se sabe en el campo de la tuberculosis y en el campo del VIH se hicieron algunos trabajos ya en esto, y sí que, como dice, le salieron resultados muy parecidos, ¿no? Es lo que se mueve un poco en lo que tenemos en la saliva todos los días, ahí dándole vueltas, pues son unos 1000 y pico proteínas. A partir de ese, sale un Excel monstruoso y tal, así imposible de leer, y lo que se le hacen es aplicar diferentes técnicas informáticas para intentar sacar esos candidatos. De primeras, analizamos todo junto. Y lo que salieron fueron 5 proteínas, que salían como candidatos, digamos, que separaban, digamos, los resultados entre analizaban el control pre y post y el Triskel pre y post. Lo juntaba todo y salían 5 candidatos. Una cosa que aprendimos con esto, y de hecho que ahora lo tendremos que tener muy en cuenta para el análisis del año que viene con el Plan Nacional de Drogas, es que el género, cuando analizamos la saliva, es muy importante. No se puede analizar todo junto, siendo varones o mujeres. Por cuestiones biológicas, no es por otra cosa,
el separar a los hombres por un lado y las mujeres por el otro es bastante importante. De hecho, hasta vosotros lo sabéis por la parte neuropsicológica, ¿no? Que es importante tener en cuenta el género. Cuando hicimos eso, de hecho, lo que conseguimos es separar a 23 candidatos, que es pues, esa lista que tenéis ahí, de la que os diré unas pinceladas, nada más no os asustéis, porque es la parte que más me preocupaba a mí. Salían 23 candidatos, que sí que teniendo en cuenta el género y el tratamiento control y el Triskel, salían pues eso, ese panel de candidatos. De primeras, con esas 5 proteínas que salían cuando analizaban todo, son pues esos que veis, esa gráfica que veis arriba, ese heatmap que siempre son tan bonitos, pero en el fondo dice, uno no lo entiende casi, ¿no? El heatmap perfecto sería cuando veis en la parte, digamos, de la izquierda, los verdes sería el pre y en los naranjas sería el post. El perfecto sería, pues, si veis todos de un color verde y todos de otro color rojo. En biología nunca se da. No hay nada ni perfecto ni homogéneo, y es lo chulo también. A partir de ellos luego también se establecen el volcanoplot, que son estas gráficas que veis aquí. Lo que te sacan son la significancia de ellas, ¿no? Y pues, os las marqué para que veáis, ¿no? Que son la metaloproteasa 9, la lisocima, la alfa-1-tripsina, la mucina o la proteína secretoria rica en cisteína, ¿no? Son las 5 candidatos. Pero luego, también analizando todo el global de proteínas, que es el diagrama de Venn, que es lo que veis a la derecha, eso lo que te dice son las proteínas que van cambiando después de hacerle a los pacientes el Triskel, que a mí me parece bastante chulo, ¿no? Que solo un programa de neurorehabilitación te provoque un cambio, digamos, en la expresión de proteínas, ¿no? Y lo que veis, pues los de la izquierda son 85 proteínas que son únicas, que aparecen en los pacientes antes de hacer el Triskel, y las 104 que aparecen después, que aparecen únicas, ¿no? Y luego las otras pues son comunes, que pueden variar y puede haber diferencias significativas, pero ahí hay como casi 200 proteínas, digamos, que son únicas solo aplicando el Triskel. Pero como os decía, cuando lo pasamos a analizarlo por género, que es lo correcto que hay que hacer, ahora, digamos, lo sabemos ahora, y es lo que haremos en los análisis del año que viene. Aquí veis cómo sale, es el heatmap que sale con todas, es decir, ahí ya estáis viendo los controles pre y post y el Triskel pre y post. Pero bueno, sale, obviamente ya lo veis que es muy farragoso de ver. Y en el volcanoplot son donde salen las diferencias significativas de esas proteínas. Está en toda esa lista, que os las iré comentando algunas para que veáis un poquito a lo mejor la importancia que pueden tener, pero son las que salen significativas. ¿Qué quiere decir? Que en base a los análisis de saliva y en este tipo de programas, ya sea el control, porque aquí también tenemos en cuenta el programa, digamos, control que se hizo en el centro, como en el Triskel, pues ya tenemos 23 candidatos para estudiar. Si analizamos todas las proteínas, pero separándolos en control y Triskel, salió bastante interesante, ¿no? Sobre todo en cuanto a una cuantificación numérica, ¿no? En la parte de arriba veis el tratamiento control pre y post, ¿no? Salían como 600 muy parecidos, 601, 657 con el paciente Triskel, pero cuando se le hace el tratamiento control salen 451 proteínas, ¿no? Disminuye la expresión de proteínas. No sabemos, bueno, sí sabemos cuáles, pero bueno, disminuyen unos. La cuestión es saber qué función biológica están teniendo esas que disminuyen. Luego en las que se le hace el Triskel, pues de hecho se suben en unas pocas más. Pero por de pronto estáis viendo que a nivel biológico y a nivel, digamos, de la expresión de proteínas de nuestros genes, el estar aplicando 2 programas aparentemente, bueno, no son similares, pero dos programas de neurorehabilitación, estáis viendo una respuesta biológica diferente en el mismo tipo de pacientes. La cuestión de esto es llevarlo, decirle a lo que me diría decir, ¿y eso para qué vale? ¿No? Ahí es donde está lo difícil de explicar, ¿para qué vale todo esto? Para intentar explicar el para qué vale esto, decir, ya viendo su cara, ya alucina un poco, ¿no? Pero bueno,
está chulo, o sea, a mí me mola ver esto, ¿no? Pero bueno, lo que estáis viendo, digamos, es cuando veis todas las proteínas, se analizan, es un programa que analiza el cómo interaccionan las proteínas entre ellos. Es decir, imaginaros cambiar las proteínas por personas. Es decir, en una sociedad como somos, interaccionamos socialmente. De hecho, Adolfo lo decía, la importancia del cerebro social. Pues las proteínas también tienen sus sociedades. Es decir, a lo mejor hasta se llevan mejor los políticos entre ellas, ¿no? Pero las proteínas tienen su sociedad entre ellas. De hecho, una de las cosas que pues, estamos estudiando en el laboratorio, y lo hicimos con pacientes con depresión, vimos como analizando esto, se disminuía un grupo de proteínas, las interacciones entre un grupo de proteínas. Y cuando vimos de que estaban disminuyéndose, eran las binding proteins, proteínas ligadas a la unión, al transporte de moléculas en sangre. Y eso está pasando en pacientes con depresión, por ejemplo, ¿no? Es decir, pues intentar aplicar eso, en este caso, a este tipo de programas, pues salía, veis este barullo que, pues bueno, de primeras no se ve casi nada, pero cuando se le empiezan a analizar, hay un tipo de análisis que son, bueno, son fáciles de hacer, pero bueno, lo que hay detrás es un rollo que hasta se me va a mí de la cabeza, ¿no? Que son análisis de Big Data y de minería de datos que se le llama, ¿no? Es decir, estar buscando todo en las bases de datos y estar viendo qué grupos de proteínas están variando. Cuando se hacen esos tipos de agrupamientos, se vio que aplicando estos tipos de programas de neurorehabilitación, lo marqué, digamos, para que intentar ver algo, son esos grupos que salen en los redondelitos rojos, que están agrupados por funciones biológicas. Y ya para que hacerlo ya más entendible, os lo escribí directamente, porque aparte si no tampoco me acordaría yo de todas ellas, ¿no? Pero la parte que digamos más interesante es que en estos pacientes, cuando se le aplicaba estos programas de rehabilitación, donde las proteínas que estaban cambiando, y no digo ni para bien ni para mal, ¿no? Pero las proteínas que estaban cambiando, que es lo que significa todo esto, son proteínas ligadas a la inflamación, proteínas ligadas al citoesqueleto, que es algo pues, muy chulo, que es lo que está trabajando ahora Daniela en los pacientes con esquizofrenia, y luego proteínas ligadas a la neuroprotección, que son yo trabajé con ellas en temas de demencia. Pero cuando hacemos ahora lo mismo, separando, ¿no? Antes os presenté, digamos, ese agrupamiento que no había forma de verlo, ¿no? Todo junto. Pero ahora cuando lo separamos por control y Triskel, si veis, salen dos mapas muy diferentes, ¿no? Y de las proteínas que principalmente cambiaban son esos dos círculos que os marqué, donde están ligadas, digamos, donde están interaccionando la proteína S100, que es una proteína inflamatoria, la podréis leer en muchas cosas, en muchos temas de neuroinflamación. Es decir, la expresan muchas células, pero un tipo de células que la expresan son los astrocitos. Cuando hay una activación astroglial, empiezan a liberar la proteína S100. Las caspasas, que son ligadas a la muerte celular, las Higgs proteins, que son proteínas ligadas al estrés celular, las apolipoproteínas, que están en el campo de las demencias, están siempre con ellas a las vueltas de si hacen o no hacen. Y luego la hipocalin, sea la 1 o la 2, ¿no? Que son proteínas que están ligadas a la neuroinflamación. De hecho, los astrocitos también cuando se inflaman empiezan a liberar la hipocalin 2, por ejemplo, en sangre. Hay trabajos de ellos, sobre todo en esclerosis múltiple, por ejemplo. Pero luego la parte, digamos, más... Esta es como una vista general, digamos, de lo que salía en saliva, separándolo por tratamientos. Quizás de la parte más, a la que apostamos, que es difícil de explicar, pero la estamos apostando, es de intentar correlacionar todo ese rollo que os acabo de soltar ahora con las pruebas neuropsicológicas que os presentó Olga, ¿no? Todo eso se basa en hacer luego, con los datos que hay de los resultados que tuvo Olga, con los resultados, digamos, de cuantificación de proteómica. Y en base a eso se hacen correlaciones. Pero, claro, las correlaciones, y lo sabéis mejor que cualquiera, son peligrosas. Quedan muy chulas para hacer un artículo de periódico,
pero así por sí solas no son causales, ¿no? Pues yo que sé, la típica de esta tan famosa de que el cáncer de mama está ligado principalmente a mujeres. Las mujeres visten principalmente falda, luego quiere decir que quien usa falda va a tener cáncer de mama. Es lo que es una correlación. Pues aquí es lo mismo. ¿Para qué vale todo eso? Vale para buscar esos candidatos. Cuando cruzamos todos esos 23 proteínas que sacamos al principio con las pruebas neuropsicológicas que se han hecho, en las gráficas que veis están siempre los colores siempre igual y la posición siempre igual para verlos lo más rápido posible, ¿no? Y veis, digamos, la parte izquierda es el control, en negro y en rojo. El negro es el pre, y el rojo es el post, el triskel, el gris es el pre y el naranja es el post. Así es en todas las gráficas. Lo único que varía es cada una de las proteínas que se encontró correlación con alguno de los test. Aquí, en concreto, se encontraron diferencias cuando se aplicó el triskel. Puede ser que cambie la proteína hacia arriba o hacia abajo, es decir, la de arriba, el cimógeno, la proteína de los granos del cimógeno en saliva. Si veis en el control, después de aplicarles el tratamiento, bajaban, en cambio luego en el triskel se mantenían constantes, es decir, luego está el explicar el qué significa, ¿no? Dice o por ejemplo, luego la proteína S100 en el control no variaba y en el triskel subían los niveles. Entonces, esos cambios, digamos, están hechos siempre en todas. Cuando lo juntamos, digamos, todo, lo que encontrábamos era que el cimógeno, la lisocima C, la proteína S100 y la proteína de unión a las inmunoglobulinas, bueno, de unión el FC es un dominio de unión a los anticuerpos, están ligadas sobre todo al sistema inmune. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos aplicando el triskel, a diferencia del control, en este tipo de pacientes estamos modulando en saliva proteínas del sistema inmune. Y aquí es algo que se habla mucho y se lleva ya años trabajando, digamos, mucho en psiquiatría, de esa relación que hay entre el trastorno mental y el sistema inmune, que en el fondo cada vez se sabe más que son proteínas, digamos, que están, o proteínas no, que son sistemas que están trabajando en conjunto. Y hasta no se sabe de si el trastorno mental viene de un lado o viene del otro. Y lo que estás viendo, los cambios de uno, pueden ser el origen del cerebro y son cambios que se ven en el sistema inmune o viceversa, ¿no? Que, por ejemplo, en depresión cada vez se empieza a creer más que el sistema inmune es el que está variando y lo que se ocurre en el cerebro es algo secundario, o en esquizofrenia parece que es lo contrario, ¿no? Pero la cuestión es que se están viendo esos cambios. Y luego, cuando se analizan estas proteínas, digamos, luego por separado, para intentar buscar su función, porque la cuestión es decirle, vale, cambian y qué hacen, ¿no? ¿Por qué? La cuestión es intentar buscar por qué algo que está en la saliva se puede correlacionar con algo que está ocurriendo en el cerebro y qué explicación biológica tiene. Entonces, para eso se usan este tipo otra vez de esquemas donde se buscan las relaciones y cómo están variando. Otra que aparecía es en la proteína inducible de prolactina, que está muy ligada a la regulación de los linfocitos, y que de hecho se sabe, hay trabajos hechos en autismo, donde esta proteína está modificada en el autismo y en partes modificada en saliva. Es decir, pues además en este tipo de pacientes se modifica, de hecho lo veis como con el triskel se mantiene en los niveles, digamos, del control, en cambio con el tratamiento de control se mantienen. Y está muy ligada a su regulación con las partes, digamos, lo que veis a la derecha son queratinas, y están muy ligadas al epitelio intestinal. Y aquí es donde ya se empiezan a hacer esas relaciones de esquizofrenia y sistema inmune, intestino, y ya nos empezamos a meter en todo esto que cada vez leéis más, ¿no? Que también el microbioma, todas estas cuestiones, toda esta relación que hay, que no sabemos de qué empieza por dónde, pero se sabe que existe.
Y aquí también ocurre. Y luego la proteína esta, la BPI4 containing a family member, es una proteína también que está muy ligada al epitelio, al funcionamiento del epitelio intestinal, ¿no? Y que sus cambios se ven, bueno, la saliva tiene acción bactericida, como ocurre en el intestino, obviamente, es decir, su función es muy similar, pero también está modificada por el triskel. Y asociado a esto, os estoy repitiendo la primera, la proteína inducible de prolactina, porque tiene una variante en este esquema, lo que pasa es que ya si lo metía ya se hacía un barullo, que son con estas dos proteínas. Una es la familia de las cistatinas, que varían con el triskel, pero para que veáis un poco la importancia que tienen, es que son proteínas que están ligadas a la función inmunológica también y aparecen en saliva mucho. Lo de SN y C, lo que son diferentes secuencias de la misma proteína de la familia. De hecho, hay otras subproteínas, digamos, al respecto. Pero estas dos son las que varían aplicando el triskel. Pero en concreto la cistatina C, yo trabajé con ella, bueno, desde aquí, colaborando con el 12 de octubre, porque la estudiamos como potencial biomarcador para la enfermedad de Alzheimer. Cuando se analizaba en saliva, bueno, de hecho lo analizamos en saliva, en suero y en líquido cefalorraquídeo, y encontrábamos cambios, pues según en pacientes con el Alzheimer grave, moderado y leve, y en deterioro cognitivo solo con suero. Y porque es una proteína que, además de aparecer en saliva, se expresa también lo expresa en los astrocitos del cerebro, y se buscó esa correlación y aparecía. Lo que pasa que, bueno, la cuestión aquí interviene mucho la metodología en la que se emplea. Y en esto estamos encontrando cambios también en este tipo de pacientes. Es decir, incluso pues yo me los esperaría que apareciesen en los pacientes de drogodependencia, donde parece asociado a cambios con el deterioro cognitivo, ¿no? Y de eso, bueno, esa es la hipótesis que me estoy manejando con ello. Y otra, ya de nombre un poco rimbombante, ¿no? Con la glutationa S-transferasa, es una proteína que está ligada al estrés oxidativo, que es algo que está muy de moda en los temas de, bueno, todo el trastorno mental grave en general. Se cree que en los pacientes con trastorno mental, ya sea con depresión, esquizofrenia, bipolares, el estrés oxidativo está incrementado y se asocia todo eso a daños en la mitocondria y cosas así. Pues esta proteína aparece varía, digamos, en los pacientes cuando le aplicamos el triskel. Y es que además está ligada a una vía de señalización que es un poco para lo que vale, y es la parte que, bueno, que a mí me gusta, pues trabajé con ellas cuando estaba en Estocolmo, porque se liga con la CDK5 y TRAF2, son dos factores de transcripción que están ligados a la neurodegeneración. Variando estos dos factores de transcripción, de hecho, bueno, se provocaba que una neurona se iba hacia la apoptosis o hacia la supervivencia. Y esto están apareciendo en este tipo de pacientes también, ¿no? Que es un poco a ver qué aparece ahora con los de drogodependencia. Ya estoy acabando, no os preocupéis ya. Otra de las proteínas, estas son ya las que más me gustan de todas, pero bueno, ya es por defecto del bicho, porque son proteínas que están muy ligadas a un tipo de señalización que es la proteólisis de receptores, ¿no? La lactotransferrina, la conocéis, es una de las proteínas que están más importantes en saliva. Suben mucho los niveles después de aplicar el triskel. Y es que la lactotransferrina, igual que la cistatina C, estuvimos trabajando con el 12 de octubre para intentar validarla como un biomarcador diagnóstico para el Alzheimer, porque aparecían cambios cuando los pacientes tenían deterioro cognitivo leve, que es un poco la misma historia, ¿no? Ya con el DCL no puedes pincharlos a muchos, ya mucho menos en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pues se buscaban pues eso, biomarcadores en muestras sencillas. Y de hecho no sé en qué quedó la historia, porque
lo financió Roche, pero bueno, como todo va a las farmas, luego se queda ahí a la espera de que sacan o no sacan, ¿no? Pero bueno, se supone que Roche está trabajando en ello para que un potencial biomarcador en saliva. Y esto también apareció esos cambios en autismo y en alcoholismo, que en sí lo que está diciendo básicamente bueno, no sé llamarle patologías, pero bueno, llamarle cambios, digamos, donde hay un deterioro cognitivo, básicamente, ¿no? Ya sea un Alzheimer, ya sea un autismo, ya sea un alcoholismo crónico, digamos, ¿no? Pero luego estas proteínas están muy ligadas con otras dos que están dentro de los candidatos de esas 23 proteínas que os dije, que son las TIMP y la metaloproteasa 9. Esas son proteínas que están ligadas a... Y una hipótesis que manejo en el origen, digamos, de muchas enfermedades neurológicas es que lo que está variando es el cómo las enzimas cortan los receptores en las células. Y en base a eso, digamos, trabajo para buscar biomarcadores, ¿no? Que es una de las tesis de una química, digamos, que la presenta ahora, ¿no? Y curiosamente, dos de ellas están variando en saliva, ¿no? Y justo, pues eso, cuando le aplicamos el Triskel a las dos, digamos, están como, digamos, recuperando a los niveles, ¿no? Si lo comparamos con el control. Pero que luego si veis en el esquema de la derecha, cuando veis qué proteínas se relacionan con ellas, justo están varias donde, antes os hablé de ellas, como es la hipocalin, que es neuroinflamatoria, aparece la lisocima, aparece la metaloproteasa 8, o aparece la clasterina, que es neuroprotectora. Todo eso parece que está relacionado todo. Y ya para acabar, dos más, pero bueno, son dos ligadas al metabolismo energético de la célula, que pues bueno, aparentemente somos capaces de modificarlo solo aplicando el Triskel, ¿no? Y todo eso es con lo que ahora tenemos unos candidatos para trabajar. Y es lo que significa todo esto, ¿no? Tenemos todo esto, y ahora hay que ver pues, lo que es verdad o lo que no. La cuestión que hacer proteómica en muestras es terriblemente caro. Si Bill Gates o Amancio Ortega, que tiene más pasta todavía, nos lo patrocinase, pues bien, lo metemos en el aparato y lo medimos todo, pero sale muy caro. Entonces, para irte un poco en la red de laboratorios, que ahora con todo lo que tenemos sí que podemos hacer, pues mediante técnicas mucho más baratas como es el ELISA, el Western Blot, empezar a ver de todo esto lo que es verdad y lo que no. Es decir, porque obviamente va a haber muchas que al final no queden nada y otras que a lo mejor hasta se puede hablar de ellas como potenciales biomarcadores. Luego, cuando correlacionamos todo esto con los test neuropsicológicos, lo que al final sacamos, digamos, yo aquí me llevo una sorpresa bastante agradable, porque teniendo en cuenta la N con la que trabajábamos, hasta me parecía difícil el que las correlaciones saliesen, ¿no? Pero salió una correlación, bueno, os puse la tabla de cada uno por separado, pero al final lo que sale es este panel de proteínas que veis ahí, ¿no? Todas esas proteínas se asociaban con cambios en el índice de velocidad de procesamiento de los pacientes. ¿Qué quiere decir? Que ahora si queremos sacar un biomarcador del índice de velocidad de procesamiento, con estos candidatos podríamos empezar, en vez de estar estudiando todas las 1000 y pico proteínas que tiene la saliva, pues vamos a estudiar pues ahora no me sé los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, creo que 11. Estas 11 proteínas, con unas técnicas mucho más sencillas y más baratas, y ver en lo que puede valer o no. Pues imaginaros que analizando pues que de 11 te queden en 7 o que te queden en 5, pues que tenemos un panel en saliva que se puede usar para que vosotros veáis si esos cambios en índice de velocidad de procesamiento se correlacionan con vuestros test neuropsicológicos que estáis haciendo. U otra, de hecho, que de donde salían muchos cambios en el Triskel, es con la escala de evaluación de actividad global, ¿no? Y a su vez salían todo este panel de proteínas también. O con el Stroop, por ejemplo, con la parte de palabras, salían estas 4 proteínas, y con la correlación en aritmética, letras y números, por ejemplo, salían la lactoferrina y la proteína S100, y con la de dígitos solo salía la alfa-1-antitripsina. De todo esto, ya con lo que hay que quedarse es que tenemos ahora unos candidatos y que ahora hay que saber analizarlo más profundamente,
es decir, con una N muchísimo mayor y en muchos más centros, y empezar a ver pues, lo que es verdad y lo que no. Con lo interesante de todo esto es que con lo que sea verdad, nosotros estamos colaborando, de hecho es la tesis esta de Mai, la chica esta de la estudiante de químicas que la defiende ahora, en lo que trabajamos con el grupo de nanotecnología de la universidad es en el desarrollo de biosensores. Porque lo bueno de esto no es que, pues eso, no es que con un ELISA, con un Western se pueda hacer una analítica, sino un poco ya casi la parte final, digamos, de toda esta línea de trabajo es intentar buscar con aparatos sencillos que podéis tener vosotros en vuestros centros. Es decir, nosotros aquí estamos trabajando con la espectroscopía Raman, ¿no? Un rollo de física que no os voy a contar, pero que es muy actual, está muy de moda porque tiene el potencial que tiene es bestial, lo veréis dentro de nada aplicado a la medicina, bueno, se aplica en investigación, pero aplicado a la medicina de verdad, digamos, se está aplicando mucho en oncología y en artritis reumatoide, porque es una forma, digamos, de poder llegar, digamos, a los tejidos sin profundizar. Por el fondo es un láser casi, donde somos, digamos, nosotros somos por un centímetro, digamos, el láser penetra nuestro cuerpo, luego de ahí no atraviesa más, ¿no? Entonces, aplicando con todo eso, se pueden desarrollar muchos biosensores. La idea de todo esto es que en la saliva y mediante técnicas, digamos, de fluídica, es la muestra de saliva, lo que hacéis vosotros en los centros, que la podéis coger vosotros, tengáis el aparatito, porque existe el aparato, es un cacharrín que es así y así, que lo venden los alemanes ya, y se pueda meter en el aparato y os haga la analítica. Que ni siquiera dependáis hasta del tinglado de los hospitales ni de nada, de los servicios de analíticas, digamos, de los hospitales, ¿no? Que se pueda llevar, digamos, a las consultas. Y eso es la parte, digamos, final. Obviamente, para desarrollar un biosensor de esas características, lo que hay que darle son candidatos que ya apuestes por ellos, ¿no? No puedes ir con, pues, teoría, ¿no? Es decir, aquí os presenté 23 candidatos teóricos. Pues ojalá que de ellos salgan como pues un panel de 4 o 5, a los que vosotros me creáis que pueden ser cambios en los diferentes test o en lo que sea, y que eso os dice, pues ahora vamos a hacer este desarrollo tecnológico, ¿no? Y eso es un poco el final. Y ya, pues nada, acabando, ya aquí tenéis todas las fuentes de financiación que tenemos, y sí que quería dar un agradecimiento muy especial a los centros de drogodependencia de Galicia, que son, y de Porto, que nos están ayudando en todos estos proyectos, como son ACLAZ, Alboradas, Fedro, o bien el Nicolás Peña, con el que hicimos el trabajo, y como no a Cedro, que son, vamos, que yo mismo pues descubrí un mundo apasionante cuando, pues a raíz de conocer a Adolfo y a Fran, ¿no? En todo esto. Y nada, y aquí tenéis a una parte del grupo, porque somos muchos más, pero ya el juntarnos todos ya es casi un imposible, ¿no? Pero nada, decirle muchas gracias y espero no haberos aburrido demasiado.